Si estás pensando en sacar un préstamo personal en Argentina, este video te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y literalmente me animaría a decir que te va a ahorrar miles y miles de pesos. En este video vamos a ver qué es un préstamo personal y cómo se diferencia de una tarjeta de crédito o otros tipos de financiamiento. ¿Qué significa la tasa nominal anual, tasa efectiva anual, costo financiero total y todo este tipo de términos que pueden sonar un poquito complejos? ¿Cómo funcionan los sistemas de amortización en cada uno de los préstamos? ¿Qué significa amortizar parcialmente? Y cómo esto te puede ahorrar muchísimos miles de pesos en intereses. Vamos a ver un ejemplo práctico de una simulación de préstamo personal en 60 meses, en 36 meses y en 12 meses para que puedas ver las diferencias y puedas evaluar lo más conveniente. Y al final te voy a dar tips prácticos para que puedas utilizar los préstamos a tu favor y no que los préstamos te terminen usando a vos. Quédate hasta el final porque vamos a hacer una simulación real de amortización parcial y vas a ver cómo las deudas podés terminar utilizándolas a tu favor conociendo realmente información que probablemente nunca te hayan enseñado en un banco. Comencemos con las bases. ¿Qué es un préstamo personal? Un préstamo personal es pedirle prestado dinero a una entidad bancaria o a una entidad financiera con el compromiso de devolverlo en una determinada cantidad de cuotas y con un determinado calendario de pagos. Se suele utilizar para cubrir necesidades concretas como arreglar la casa, un tratamiento médico, una inversión, una refacción o diferentes tipos de motivos. No es lo mismo que una tarjeta de crédito donde gastás hasta un límite y donde vos decidís cuál es el monto que terminás pagando mes a mes, porque en la tarjeta de crédito vos tenés un pago mínimo y un pago total, donde te sugiero pagar siempre el total para no generar intereses, pero donde no tenés la obligación de pagar el total. Si querés podés pagar el mínimo y permitirte que te cobren intereses. En este caso, en un préstamo personal, tenés una cuota definida en una determinada fecha de pago y tenés que cumplirlo. No podés pagar menos que lo que te dice que tenés que pagar ese día. Además, en un préstamo personal recibís todo el dinero junto en tu cuenta bancaria con un cronograma fijo de pagos y ahí vos decidís qué hacer con el dinero. Tampoco es lo mismo que un crédito prendario o un crédito hipotecario, donde en caso de no pagar la garantía del crédito es la propia casa o el propio auto. Es muy importante tener presente que un préstamo personal no es dinero gratis, es un compromiso que asumís, que en caso de no cumplirlo puede convertirse en un problema muy serio. Veamos los conceptos básicos para poder entender cualquier tipo de préstamo personal. Lo primero es el capital, que es el monto que vos pedís prestado en el préstamo personal. El segundo concepto es el plazo, que es la cantidad de cuotas, la cantidad de meses en la que vos te comprometés a devolver ese préstamo personal. El capital restante es el dinero que te falta para poder terminar de cancelar el préstamo personal y que podés utilizar como referencia en caso que en algún momento quieras cancelar de manera anticipada el préstamo personal, sin necesidad de tener que esperar hasta el final del préstamo. Teniendo en cuenta que para hacer este tipo de acción te pueden llegar a cobrar una comisión de cancelación que vamos a ver más adelante. La cuota, que es lo que pagás cada mes y que está conformada por el capital que vas devolviendo del préstamo personal, del monto inicial que sacaste, los intereses y el IVA de los intereses en el caso de Argentina. Cuando ves un resumen de cuotas de tu préstamo personal, vas a poder ver detallado cada cuota restante y cómo se conforma cada cuota, es decir, cuánto devolviste de capital, cuánto pagaste de intereses y cuánto del IVA del interés. Ahora hablemos de tasas y costos. Acá viene la parte que suele confundir. La tasa nominal anual es la tasa de interés que utiliza el banco como referencia. Por lo general, si te dice te cobramos una tasa del 70% nominal anual, esa es la tasa de referencia que utilizan. Todos los bancos utilizan la misma tasa de referencia. Entonces, si pedís un monto prestado de 100.000 pesos y tenés una tasa nominal anual del 50%, quiere decir que vos de cada 100.000 pesos que solicitas estarías pagando en teoría 50.000 pesos de intereses con el IVA incluido por año. Es decir, que si el préstamo lo sacás únicamente a un año,
100.000 pesos a un año, devolverías los 100.000 de capital que solicitaste, más la tasa nominal anual, que si en este caso hablamos del 50%, sería 50.000 pesos de intereses. Y digo en teoría porque a veces termina siendo un poquitito menos. Si lo hacemos a 3 años, lo único que termina sucediendo es que, recordemos, si son 50.000 pesos de intereses por año, en el total tendríamos que multiplicar esos 50.000 por la cantidad de años de financiamiento. Son 50.000 por 3, 150.000 pesos de intereses, más el capital solicitado, que son 100.000, estaría devolviendo en teoría un monto aproximado de 250.000 pesos total, en un monto de préstamo de 100.000 con una tasa del 50% a 3 años. Después tenemos la tasa efectiva anual. Refleja el interés real que terminamos devolviendo porque tiene en cuenta acá la capitalización. Y esto nos sirve para poder profundizar y ver más allá de cuánto es lo que realmente me comienza a costar este préstamo personal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo devolver todos los intereses de un año al final del año que devolverlo en partes de manera mensual, porque no es lo mismo el valor del dinero hoy que dentro de 12 meses. Entonces lo que tiene en cuenta acá es el interés sobre el interés cada mes. Al final lo que termina siendo es un monto más elevado. No te quiero marear con esto, pero es como si fuera un plazo fijo, para verlo de manera muy sencilla, y de pronto vos decís, che, si los intereses que recibo mes a mes los voy reinvirtiendo, voy ganando intereses sobre los intereses. Ahí tenés tu tasa efectiva anual, para entenderlo de manera muy práctica. Ahora bien, tenemos el costo financiero total. El costo financiero total es el valor real y más importante que tengo que ver del préstamo personal, porque es lo que finalmente termino pagando en total, teniendo en cuenta capitalización, intereses, impuestos, seguro, absolutamente todo, es el valor real que termino pagando de un préstamo personal. Entonces es realmente muy importante tener presente este número, porque la tasa nominal anual puede ser similar entre bancos, pero puede haber algún detalle dentro de ese préstamo personal, algún gasto oculto que no estamos viendo, que haga que el costo financiero total de sacarlo en un banco a sacarlo en otro banco sea inferior en uno que en otro. Entonces es muy importante finalmente terminar viendo cuál es el costo financiero total de un préstamo personal. Ahora veamos los sistemas de amortización. Existen diferentes formas de calcular cómo vas a ir devolviendo el préstamo y es muy importante consultar con la entidad bancaria cuál es el sistema de amortización que van a utilizar para calcular las cuotas que vas a terminar pagando. El sistema de amortización más conocido es el sistema de amortización francés. Es el que mayormente se utiliza en Argentina. En este tipo de sistema de amortización, las cuotas son fijas en caso que la tasa sea fija. Al principio, la cuota va a ser más alta y luego va a tender a la baja. Y la cuota última va a ser la más bajita de todas. Y otra característica aún más importante es que de ese valor de cuota más alto que yo estoy pagando al principio y más bajo al final, cuando voy al detalle de esa cuota voy a ver que al principio devuelvo mayor cantidad de intereses y menor cantidad de capital, que recordemos que el capital es el monto que solicité del préstamo personal. Y al final, a medida que van pasando los meses, esa relación se va invirtiendo. Si yo termino devolviendo mucho interés al principio y poco capital, a medida que va pasando el préstamo, va a empezar a reducirse la cantidad de interés que devuelvo y va a empezar a subir por cuota la cantidad de capital que devuelvo. Hasta llegar al final del préstamo personal, donde voy a tener, si bien una cuota más bajita, el detalle de esa cuota vas a ver que vas a estar devolviendo mucho capital y poquito interés. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando veamos más adelante amortizaciones parciales, vas a tener que tener muy bien y muy claro esto para sacarle la mayor ventaja a un préstamo personal. También tenés el sistema de amortización alemán, donde también tiene la misma característica, que la primera cuota es la más alta y la última es la más baja, pero ¿cómo se conforma esa cuota? Lo que tiene de característico es que devolves la misma cantidad de capital a lo largo de todo el préstamo. Y lo que va cambiando es que el interés que devolves mes a mes termina siendo el más alto al principio y va bajando sobre el final. Y después tenés el sistema de amortización americano, donde al principio del préstamo devolves todo intereses y sobre el final del préstamo devolves el capital que solicitaste. El ideal acá y el más conocido y el más popular es el sistema de amortización francés. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta y lo consultes antes de sacar un crédito con una entidad bancaria. Entonces veamos qué es la amortización anticipada. Amortizar significa adelantar pagos, lo cual puede ser
parcialmente o el total. La amortización parcial no todos los bancos la ofrecen y tenés que validarlo con el banco si te lo ofrecen en el préstamo que te están otorgando. Cuando amortizás parcialmente tenés dos opciones. La primera es reducir la cantidad de cuotas, es decir, que si tengo una cuota pagada del préstamo y lo saqué a 60 meses, me restan 59 cuotas. Si yo adelanto 5 cuotas, lo que voy a hacer es que cancelé 6 en total y me quedan 54 restantes. Lo que hago es acortar la vida del préstamo. Y reducir la cantidad de cuotas suele ser la opción más conveniente, porque en el sistema de amortización francés, que es el más popular, los intereses están acumulados al principio, por lo tanto la tasa de interés anual que terminás devolviendo por año es mucho mayor al principio y por tanto al reducir estas cuotas del principio lo que estás haciendo es bajar el costo financiero total del préstamo. Pero no nos adelantemos, más adelante ahora vamos a ver el ejemplo. La segunda opción que tenés es reducir el valor de cuota. Cuando vos amortizás parcialmente, el ejecutivo bancario te da la opción o el sistema bancario te da la opción de reducir cantidad de cuotas o reducir valor de cuotas. El reducir el valor de cuotas lo que hace es proporcionalmente, si vos, por ejemplo, adelantás 59.000 pesos para hacer los montos redondos y me quedan 59 cuotas pendientes, lo que va a suceder con estos 59.000 pesos es que se van a dividir proporcionalmente a lo largo del préstamo y lo que va a hacer es quitarme 1.000 pesos de cada una de las cuotas siguientes. Entonces, baja el valor proporcional de todas las cuotas completas del préstamo. Esto no conviene, ¿por qué? Porque me está quitando capital de cuotas que normalmente tienen poquito interés y me está quitando mismo capital de cuotas que tienen mucho interés. Por eso es muy importante elegir reducir el plazo y no el valor de las cuotas. Ahora, por otra parte tenés la amortización total o la cancelación anticipada del préstamo, que significa básicamente pagar todo lo que te resta del capital de golpe. Y hay algo en todo esto que es la comisión de cancelación anticipada, lo cual en Argentina precisamente está normado. Esto es una normativa del BCRA en el cual indica que si pasaron 180 días o una cuarta parte del préstamo de cualquiera de estos dos plazos, el que sea mayor, si pasó ese tiempo no te pueden cobrar comisión de cancelación. Ahora bien, si no pasó ese tiempo, sí te lo van a cobrar. Si por ejemplo sacaste un préstamo a 12 meses y vos de pronto pasaron más de 6 meses desde que sacaste el préstamo y querés cancelarlo anticipadamente lo que resta, al hacerlo después de los 180 días, no te van a cobrar comisión por cancelar ese capital de manera anticipada. Y esto es por normativa del Banco Central República Argentina, es decir, no pueden incumplir esto, ¿bien? Si por otra parte sacaste un préstamo a 60 meses, tienen que haber pasado una cuarta parte del préstamo, es decir, 15 meses desde que diste de alta ese préstamo, para recién ahí, cuando vos hagas cancelación anticipada, amortización parcial o amortización total, no te cobren comisión de cancelación por ese monto a cancelar. No hay una normativa que establezca cuál es el monto que te deben cobrar, eso lo va a determinar cada banco. En general, por lo menos te puedo decir que actualmente Banco BBVA y Banco Galicia te suelen cobrar 4% más IVA, lo cual es aproximadamente un 4,75%. Es decir, que si adelanto 10.000 pesos, 475 pesos son de comisión de cancelación de esos 10.000 que adelante. Ahora vamos a hacer una simulación de amortización de préstamo personal y vamos a ver una simulación de préstamo personal de un préstamo de 1.000.000 de pesos en 60 cuotas, en 36 cuotas y en 12 cuotas a una tasa nominal anual del 95%, que es la tasa de referencia actualmente, que más o menos están manejando varios bancos. En este momento puntual de grabación del video, cómo va variando la cuota y todo esto que fuimos hablando, puedas ver de manera clara cuál es la estrategia más adecuada para poder amortizar parcialmente y de esta manera sacarle una ventaja a los créditos bancarios y apalancarte de esta deuda, siempre y cuando la utilices para un emprendimiento, para un proyecto o para algo que te puedas apalancar de esa deuda de alguna manera y puedas terminar pagando el costo financiero más bajo posible. Vamos a verlo. Vamos a tener acá unos datos de este lado donde vas a poder observar los datos de simulación del préstamo
y donde vas a poder observar ciertas características. Capital, como vimos, es el monto a solicitar, en este caso 1.000.000 de pesos. Plazos son 60 cuotas. En este caso, en cada uno de los plazos vamos a ver 36 o 12 cuotas. Tasa nominal anual, para este ejemplo vamos a utilizar lo mismo, 95%. La tasa efectiva anual, en este caso puntual, son 149,49%. Costo financiero total efectivo anual sin IVA 150,27 y el costo financiero total efectivo anual con IVA incluido es 194,98. Ahora bien, tenemos un costo de amortización anticipada que vamos a usar los ejemplos de BBVA y Banco Galicia que tienen actualmente un 4% más IVA, es decir 4,75%. Y acá vamos a tener un escenario de simulación donde vamos a poner el monto que queremos cancelar y en función de eso nos va a decir cuántas cuotas vamos a cancelar, teniendo en cuenta que lo estamos cancelando en el primer mes, en la primera cuota, ¿bien? Y acá me va a aparecer el costo de cancelación incluido la comisión de amortización anticipada. Entonces, recordemos que no todos los bancos te ofrecen la opción de amortización anticipada, tenés que averiguar bien con tu banco y ahora lo vamos a ver más adelante cuáles son las cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de solicitar un crédito personal y qué cosas le vas a tener que consultar a tu banco. Entonces veamos, esto es una simulación real para que lo sepan, le pedí a un compañero del banco donde trabajaba en BBVA que me pase las simulaciones de 60, de 36 y de 12 meses, 1.000.000 de pesos a 60 cuotas con esta tasa nominal anual y 36 cuotas y 12 cuotas. Entonces estos son realmente un ejemplo completamente real. Fíjense que si saco 1.000.000 de pesos a 60 meses con esta tasa nominal anual, el costo de cada cuota va a arrancar en 96.191 y fíjense, este es un sistema de amortización francés, es decir que a medida que va pasando el préstamo, va bajando la cuota fija, va bajando la cuota y termina en 81.000 pesos. Arrancas en 96, terminas en 81. Fíjense lo que les expliqué antes. Veamos el detalle de la cuota. Fíjense, al principio pago un montonazo de intereses. Intereses e IVA. El IVA de los intereses, que es el 21% en Argentina. Entonces, pago de los 96.000, en realidad el préstamo que yo saqué estoy cancelando solo 827. El restante es todo intereses. Al principio, pero miren sobre el final. Es puro capital de devolución de lo que saqué y poquito intereses. Entonces, Banco BBVA, Banco Galicia y los bancos que tengan la posibilidad de amortizar parcialmente cumpliendo determinados criterios que los vamos a ver más adelante, en el caso del BBVA y el Banco Galicia, lo que tienen como condiciones es que cuando vos adelantás capital te adelanta de las siguientes cuotas. Es decir que si vos pagás el primer mes, la primera cuota, ya podés cancelarlas, amortizar parcialmente y vas a poder de alguna manera adelantar desde la siguiente cuota, es decir, desde la cuota 2. Y la cuota 2, fíjense que con 893 pesos más la comisión de 4,75 ya la cancelás. Por ejemplo, depositamos unos 100.000 pesos extras. Fíjense esto, con la comisión y todos van a ser 104.750. Si lo cancelo el mismo día que vence la cuota, yo lo que hago es pagar la cuota y le digo al ejecutivo del banco, o en algunos casos hasta lo podés hacer online, quiero adelantar 100.000 pesos. Y como estamos en el primer mes, fíjense esto es una simulación como si lo hiciera el primer mes. Con 100.000 pesos, o sea, es decir, con 104.750 pesos yo voy a adelantar 30 cuotas extras aparte de la primera cuota. Es decir, pago 96.000, además adelanto 100.000 más y me adelanto 30 cuotas de una. Es decir que el préstamo, ahora en vez de quedar 59 cuotas, me quedan 29 cuotas restantes. Reducí el préstamo en prácticamente la mitad con el valor de una sola cuota. Una sola cuota. ¿Por qué? Acá está. Este es el valor a cancelar. Cuando vos adelantás, cancelás solo este monto, más la comisión de cancelación. Ahora, esto es si lo haces el mismo día que vence. Si lo haces a mitad de mes, por ejemplo, si lo haces 2 días después, me van a cobrar 2 días de lo que pasó de intereses de la siguiente cuota, de esta cuota que está acá, el capital a cancelar y la comisión de cancelación de ese capital a cancelar. Fíjense acá, capital restante. Acá dice, yo cancelo 827 de la primera cuota y me queda esto restante. Entonces quiere decir que si yo cancelo 100.000, se fijan y ven hasta dónde llega, más o menos sería hasta 898, sería más o menos hasta acá. Que es básicamente lo que les estoy diciendo, 30 cuotas. Entonces la siguiente cuota sería esta.
aproximadamente, si estoy haciendo bien, sería esta. Esta o esta, no importa, capaz me mareé. Pero es esta. El siguiente mes, la siguiente cuota sería esta. Bajo ya 1000 pesos y sigo pagando. Tal vez no tengo la plata para cancelar anticipadamente 100.000 pesos extras, pero tal vez 10.000 pesos extras y me cancelo una cuota más. Y tal vez el siguiente mes de nuevo 10.000 pesos extras y me cancelo una cuota más. Entonces, fíjense el poder de cancelar anticipadamente, siguiendo estos ciertos criterios que ahora los vamos a repasar. Ahora fíjense si yo en vez de 60 meses lo hago en 36. La cuota arrancaría en 101.240 pesos, con el mismo simulación de préstamo de 1.000.000, 36 meses, tasa nominal anual del 95%. Arrancan 101.000 pesos, pero, y terminan 85.000, pero fíjense que ya la relación de intereses, o sea, no es tan poquito lo que pago de amortización al principio. Y les voy a mostrar algo, fíjense esto. Lo mismo en 12 meses. En 12 meses ya no hay tanta diferencia. Yo si ya quiero adelantar acá, necesito como 60.000 pesos. No me ahorro tantos intereses, ¿bien? Esta es la cuota, en 1.000.000, en 12 cuotas, tasa 95. Pero ahora veamos una cosa. Esto se los oculté para mostrárselo sobre el final. Miren si yo abro esto. Vieron que yo les dije que la tasa nominal anual es del 95%. Ahora bien, si esa tasa no es que yo devuelvo del 1.000.000 de pesos 950.000 pesos de intereses de manera constante todos los años, sino que yo al principio tengo acumulado la mayor cantidad de intereses del préstamo y sobre el final tengo poquito. Entonces cuando yo adelanto cuotas, lo que termino haciendo es cancelar los intereses, la sumatoria de todos estos intereses en relación al préstamo que yo saqué, representan un 114% del valor del que yo saqué. El siguiente año representa un 111% de intereses, el siguiente año 104%, y recién el cuarto año el valor es más bajo que lo que yo saqué, 87%, y el quinto año, fíjense esto, 45%. Entonces, ¿qué me conviene? Este periodo de 3 años, cancelarlo cuanto antes, porque me queda un valor de financiamiento inferior a lo que yo saqué. Por eso es muy importante acá entender cómo funciona esto, cómo lo podemos hacer, y ahora lo vamos a repasar. Lo mismo acá en 36 meses, fíjense esto. El primer año devuelvo, la tasa es lo mismo, 95%, el tema que está acumulado los intereses al principio, entonces el primer año devuelvo 110% de intereses del valor del préstamo, el segundo año 91% y el tercero 45%. 45%. Entonces a veces si yo necesito 1.000.000 de pesos, tal vez si me ofrecen 1.200.000, saco 1.200.000 a 60 meses y utilizo esos 200 restantes, o tal vez menos, lo utilizo para adelantar parcialmente. Y de esa manera ahorrarme capaz 3 años de una. Y el préstamo realmente termina siendo en 2 años, no en 5. En 5 es para que me dé este cálculo de cuotas y esta distribución de los intereses. Pero yo lo termino haciendo en mucho menos plazo. ¿Bien? Siempre y cuando haga la amortización parcial. Entonces, supongamos que querés adelantar parcialmente y querés utilizar un préstamo pero de esta manera, vas a tener que hacer algunas preguntas al banco antes de sacar el crédito personal para de esta manera tener presente que podés llevar a cabo esta estrategia. Lo primero que le vas a tener que preguntar a tu banco es cuál es el sistema de amortización. Por lo general va a ser sistema de amortización francés, pero es importante validarlo para quedarse tranquilo. Si te explican que es el sistema de amortización francés, fantástico. Ok. La siguiente pregunta es si aceptan amortización parcial, si se puede ir cancelando parcialmente, no el total, parcialmente el préstamo personal. Y ahí vas a confirmar si efectivamente se puede o no, porque no es obligación del banco ofrecerlo. Bancos digitales, aplicaciones digitales, como no tienen sucursales y no te ofrecen esta opción, por lo general no te lo ofrecen esto. Pero los bancos tradicionales por lo general sí te lo ofrecen. Entonces es muy importante confirmar si la amortización parcial es posible en ese banco particular donde lo vas a hacer. Tercera pregunta, ¿desde cuándo se puede hacer? En Banco BBVA y en Banco Galicia, desde la primer cuota, desde el primer vencimiento, vos ya podés adelantar parcialmente capital y podés hacer esta estrategia de manera perfecta. Pero en otro tipo de bancos no te lo puedo confirmar porque no sé en todos los bancos y deberías confirmarlo con tu ejecutivo bancario. Cuarta pregunta es cuál es la comisión de cancelación anticipada de amortización parcial en caso que te permitan
adelantar capital. En Banco BBVA y Galicia es 4% masiva, 4,75% para que tengas de referencia. Y esta última pregunta es muy importante y es: ¿desde dónde se aplica la amortización parcial? En caso que te hayan dicho que sí, que se puede, te dicen la comisión, todo, ¿desde cuándo? ¿Por qué? Porque si yo adelanto 100.000 pesos, no es lo mismo que me adelanten de las siguientes cuotas, de la cuota 2, de la cuota 3, de la cuota 4, a que me adelanten del final, de la cuota 60, de la cuota 59, de la cuota 58. Si ese capital lo aplican a las últimas cuotas, me están descontando el capital de las cuotas que tienen el menor interés posible. Ahora, si lo hacen de las siguientes cuotas, me están restando el capital y permitiendo adelantar cuotas de las cuotas que tienen el mayor interés posible acumulado de todo el préstamo. Por lo tanto, eso es lo más conveniente. Si te dicen de que es sobre el final, no te conviene para nada ese tipo de entidad bancaria. Hablemos de los riesgos y las buenas prácticas para tener en cuenta a la hora de manejar un préstamo bancario. Antes de sacar un préstamo tenés que evaluar cuánto vas a sacar por mes y si lo podés sostener en el tiempo. Porque tal vez hoy sí podés hacerlo, pero no tenés la garantía que dentro de 6 meses puedas hacerlo. Y esto es muy importante porque te permite adelantarte a una situación de riesgo futura donde te comprometas a algo que no puedas llevar a cabo. Lo siguiente es no usar un préstamo personal para pagar otra deuda, salvo que la nueva deuda tenga un costo financiero más bajo y realmente convenga refinanciarla. En otras palabras, si la deuda original tiene una tasa nominal anual del 100% y la nueva deuda que me ofrecen es del 50%, a mismos criterios de financiación, es decir, si me quedan 30 cuotas en uno, simulo la misma deuda a la misma cantidad de plazo que me queda y vemos si en igualdad de condiciones yo termino devolviendo menos dinero en la nueva deuda o no. Porque si no, no me conviene. No voy a pagar una deuda con otra deuda porque si no se genera una bola de nieve de intereses que nunca termina saliendo de ahí. En todo caso, ahí tenés que atacar otro problema, que es empezar a armar un presupuesto, gestionar tus gastos actuales para de esta manera hacer que te sobre más dinero para poder solventar esa situación y estabilizar esa situación. El tercer consejo es siempre simular un préstamo personal antes de firmarlo, antes de darlo de alta. Tenés que tener el detalle de cuotas como te lo mostré para poder ver bien de manera visual, de manera clara, cuáles son los costos reales del préstamo, cómo va a evolucionar el préstamo, cuál va a ser el valor de las cuotas, cuál va a ser el interés que pagás por cada cuota y así sucesivamente para ver bien de manera clara toda la información. Y como cuarta recomendación te diría que tengas en cuenta la inflación y que tengas en cuenta la devaluación de la moneda, que tengas en cuenta la evolución de la economía, que tengas en cuenta el contexto económico donde estás sacando una deuda, porque tal vez si estás con una tendencia a la baja de inflación, con una inflación proyectada del 20% anual, estamos hablando de locuras, pero en Argentina puede parecer algo normal, y te están ofreciendo un préstamo personal a una tasa del 100% con una inflación proyectada del 20% y tal vez no sea el gran momento para poder sacar una financiación, incluso aunque adoptes esta estrategia de amortización parcial. Y hablemos de las recomendaciones finales, como para concluir el video, con 3 consejos prácticos que probablemente te vayan a servir siempre. Lo primero, revisa siempre el contrato, revisa estas preguntas que te dije anteriormente, que le tenés que hacer al banco antes de sacar el préstamo personal. Revisar el costo financiero total y no te quedes solamente con la tasa nominal anual, porque a veces puede ser medio engañoso. Como segundo, te podría decir que compares en varias entidades bancarias y en diferentes plazos de crédito para de esta manera tomar la mejor decisión. No te quedes con la primera opción que te ofrecen, porque tal vez tiene un costo financiero altísimo y te estás perdiendo una oportunidad mejor en otra entidad bancaria. Ante una decisión así, tómatelo con calma. No hay un gran apuro. Y como tercera recomendación, recordá que existe deuda buena y deuda mala. Deuda buena la utilizo para poder apalancarme, ya sea para un proyecto, un emprendimiento, una refacción en alguna propiedad donde aumenta el valor de tu patrimonio, para estudiar tal vez, para cosas que te generen más ingresos o más patrimonio y te puedas apalancar de una manera más rápida de obtener esas cosas, siempre que lo utilices de una manera inteligente. Una deuda mala sería para financiar tal vez unas vacaciones, tal vez compras excesivas que hiciste, tal vez para pagar otra deuda y tratar de estirarla en el tiempo, tal vez para comprarte un celular, ropa nueva. Eso es deuda mala de consumo que deberías evitar. Y un costo financiero para vivir una vida que hoy no te podés permitir no es una decisión financiera inteligente. Recordá que un préstamo bien usado
puede ser realmente un trampolín para crecer. Yo de hecho lo he utilizado toda la vida, los créditos personales, para apalancarme en negocios, para apalancarme en inversiones y en proyectos. Pero un préstamo mal usado puede ser una gran trampa que te pueda limitar el crecimiento financiero por muchos años. Entonces es muy importante a la hora de tomar una decisión como esta y que consideres toda esta información antes de poder hacerlo. Pero que esto te pueda servir como una guía completa, tal vez que nunca te dieron, nunca se tomaron el tiempo de explicarte de manera clara. Tener presente que yo trabajé en la industria bancaria desde los 20 años, trabajé para el ICBC, para el Citibank, para el BBVA, fui el ejecutivo de negocios más productivo de Argentina 2 años consecutivos. Entonces tal vez desde la experiencia me puedo tomar el tiempo de explicarte todas estas cuestiones que me he tomado a lo largo de los años para que puedan tomar la decisión financiera más adecuada. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo más de finanzas y poder continuar aprendiendo juntos. Comentame acá abajo qué te pareció del video, qué dudas te pueden surgir, qué otros videos podemos hacer y compartirlo a todas esas personas que puede serle de utilidad, porque creo que esta información es probablemente de las informaciones más valiosas que haya entregado nunca. Te mando un súper besote.